Totalitarismo económico y la marca de la bestia. El Imperio Romano fue el primero en dominar todo el mundo mediterráneo, acumulando una riqueza inmensa en Roma a través de botines, saqueos, tributos, impuestos y comercio. El Talmud judío decía: al mundo bajaron 10 medidas de riqueza y Roma se quedó con 9. Pero esa riqueza no era justa ni equitativa, solo alimentaba el lujo de los privilegiados. La corrupción en los impuestos era tan grande que el publicano, el recaudador de impuestos de la época, ser publicano era, o la palabra publicano, era sinónimo de ladrón. El libro de Apocalipsis pinta un cuadro de esta situación mostrando cómo el imperialismo político-militar es inseparable del imperialismo y la dominación económica comercial. Piensen, por ejemplo, en el caballo negro en Apocalipsis capítulo 6. Ese caballo negro es claramente económico. El jinete tiene una balanza y se anuncian precios altísimos para el trigo y la cebada, que era el alimento de los pobres, mientras que el aceite y el vino, que eran alimentos de las clases altas, alimentos de lujo, artículos de lujo, no tenían que ser dañados. Stam explica que esto refleja una protesta enérgica por parte del Apocalipsis contra el comercio internacional explotador, la economía explotadora. Mientras la gente pobre se moría de hambre, se cultivaban una vida de lujos para la exportación y para los privilegios. ¿No le suena a algo de lo que ocurre hoy en día? Hace poco una estadística en Argentina, mi país, daba como noticia que la carne, que es el alimento principal en nuestro país, en las mesas de los argentinos, que en estos últimos años se come menos carne que en décadas pasadas, pero hoy puedes comprarte una Play o lo que sea por Amazon. Comemos menos, pero podemos darnos algunos lujos. Por supuesto, comen menos los pobres, y los que se pueden dar los lujos son aquellos que no son los pobres. Están del otro lado de esta situación injusta que estamos padeciendo. Y acá viene algo clave que nos toca de cerca, que es el totalitarismo económico en Apocalipsis capítulo 13, lo tenés que ver. Sorprende que el capítulo termine con la opresión económica como punto cúlmine, porque la horrenda marca de la bestia, que era una opción de vida o muerte para los cristianos de la época, tiene un solo punto de referencia en su contexto, que es el poder comprar o vender, o vender. Stam destaca que la conformidad o no conformidad con el sistema económico viene a ser una prueba de si adorás o no a la bestia. Si estás conforme con el sistema, con este sistema económico, o sos un disidente de este sistema económico, esa es la señal de prueba de que si estás adorando o no a la bestia. Sorprende en mi país lo que se tolera con tal de que baje la inflación. Toleramos que no haya atención médica en el Hospital Garrahan, el único hospital del país que atiende situaciones graves de los niños, como enfermedades terminales, cánceres y otro tipo de enfermedades. Las rutas están siendo destruidas porque no se construyó ni un metro de ruta en este último año y medio. Las universidades, la salud, la ciencia se destruyen por desfinanciamiento, y la caída en picada del poder adquisitivo del salario está golpeando a las mayorías de la población argentina. Todo esto, el precio que se paga con tal de que cierre el número de la baja de inflación. Nos conformamos al sistema, entonces vamos bien con él, o no nos conformamos al sistema y somos declarados disidentes del mismo. Yo recibo algunas críticas porque algunos intentan ponerme la etiqueta de peronista, de kirchnerista, o de que estoy de acuerdo con el anterior gobierno.
El punto es esto un poco una aclaración para mis queridos colegas pastores de mi ciudad, de mi país, hermanos en la fe, que dicen, bueno, ahora criticas. El punto es que cuando estaban los gobiernos de izquierda en el poder, la iglesia evangélica y su liderazgo criticaban todo lo criticable y era un coro de críticas que no hacía falta sumar una voz más. El problema que estamos atravesando ahora es que todo el mundo está callado la boca y en el peor de los casos aplaudiendo como focas la realidad que estamos viviendo. Entonces me parece a mí, ya que hay tanto silencio con respecto a lo que está pasando en nuestro país en particular, y que sé que es un fenómeno no solo que ocurre acá, es un fenómeno que está como un viento soplando en el mundo entero con este sistema, porque la bestia no está muerta, ¿se entiende? La bestia no era Roma ni la Babilonia antigua, son todas las Romas y todas las Babilonias de todos los tiempos. Entonces me sorprende que hoy no se levante la voz ante lo que está pasando. Y por eso, bueno, me permito esta libertad de compartir con ustedes estos pensamientos. Obviamente estoy sujeto a la crítica y también al consejo, al correctivo de cualquiera que quiera hacérmelo llegar. Volviendo al tema, el emperador controlaba el sistema monetario usando las monedas como propaganda, grabando su imagen y los logros del imperio en la moneda. La ciudad de Éfeso, por ejemplo, que es una de las ciudades donde había una iglesia fuerte, y es la primera carta de las 7 cartas a las iglesias, ahí en el capítulo 2 de Apocalipsis, a quien se dirige la primera carta, es a Éfeso, donde justamente estaba Juan como pastor en ese momento. Bueno, Éfeso era un centro clave, con el templo del emperador funcionando como agencia bancaria, tipo como la sede del Fondo Monetario Internacional. El asiarca de Éfeso, que era el sumo sacerdote del culto imperial, tenía el monopolio de acuñar monedas y las usaba para promover la adoración del emperador. ¿Viste? Economía y adoración y economía van juntas, siempre van juntas. Y esto lo había dicho Jesús, no se puede servir a dos señores, o vas a adorar a Dios o vas a adorar un sistema económico. Ese es el punto. Juan está poniendo el punto justamente en el mismo lugar que Cristo había señalado anteriormente. La marca de la bestia es una imitación diabólica del sello de Dios, una parodia de las famosas filacterias judías, pero mientras aquellas eran señal de fidelidad sagrada, de fidelidad a Dios, esta marca en la mano derecha o en la frente es insignia de ser un seguidor de un sistema demoníaco. Su función es controlar totalmente la vida económica de todos. Representa un boicoteo comercial y control del empleo para los que no se afilian o siguen, adoran a la bestia. Significa la deshumanización y la muerte lenta o la cancelación, como decimos hoy, mediante las fatales sanciones económicas o persecuciones económicas que sirven a un sistema injusto, discriminatorio, sacralizado y diabólico, que aplasta al que no se adapta, al que no lleva las marcas del sistema opresor. Apocalipsis 18, por ejemplo, con la caída de Babilonia la Grande, que en ese tiempo era Roma, es la condena más vehemente del lujo desenfrenado y del comercio imperialista y egoísta. Describe con lujo de detalles el inmenso tráfico de artículos de lujo. Reyes, comerciantes y marineros están llorando ahí en Apocalipsis capítulo 18, no por la justicia, porque no hay justicia en el mundo, porque no hay justicia social, sino por la pérdida de su lucrativo mercado. Se cayó el imperio y se le arruinaron los negocios a muchos, que es lo que explica también por qué se sostienen algunos estados totalitarios en el poder,
cuando vos te preguntás y no entendés cómo hacen para sostenerse, la única explicación de que un gobierno que no se podría sostener de otra manera se sigue sosteniendo es porque hay detrás de ellos un sinnúmero de personas que se benefician de este sistema y que son los que en realidad sostienen este sistema. La fornicación de Roma se refiere en gran parte, la fornicación que señala Apocalipsis 18, se refiere en gran parte a su espíritu mercantilista, su espíritu financiero, mercenario, y cómo exportó su corrupción y comercialismo a todo el mundo que estaba dominado por el imperio, seduciendo a las naciones con su lujo, vicio e idolatría. Un poco la sombra de lo que el imperio norteamericano ha echado sobre Latinoamérica, por supuesto, Hispanoamérica y sobre el mundo entero. Pero todavía falta más.